da mucho gusto saludar en esta ocasión en el estudio al maestro Carlos Ponce Beltrán, recién 8 meses estrenado como su procurador en la Profeco de Telecomunicaciones, ¿no? Muchas gracias. Efectivamente tenemos desde septiembre 7, para ser exactos, del 2015, al frente de esta nueva unidad administrativa de la Profeco, que se estableció con motivo de una reforma que todos conocemos de telecomunicaciones, una reforma estructural, y que entre las tantas cosas que promovió fue crear una oficina especializada en atender a los usuarios de telecomunicaciones. ¿Qué tan importante, vamos en ese sentido, es la creación de esta área en la Profeco? ¿Cómo va a trabajar o cómo está trabajando ya? ¿Qué áreas va a atender con la gente o qué áreas con las empresas también relacionadas con las telecomunicaciones y hacia dónde se quiere ir? Cierto, mira, la razón de la creación fue lo siguiente. Al impulsarse el mercado de las telecomunicaciones con mayor competencia, con mayor participación de jugadores y con la esperanza de que la conectividad crezca, que se reduzca la brecha digital, pues lo que esperábamos era lograr equilibrar el barco, por decirlo así, que no solamente crecían las empresas, sino que se empoderara al usuario. Tú debes saberlo, estás metido en el medio. En México somos 217.1 millones de suscriptores de telefonía móvil, fija, de internet, de televisión restringida, inclusive de compra de equipos terminales. Entonces somos 217. Entonces atender de manera integral a esa cifra al día de hoy, pues no es una cosa fácil. La Profeco tiene mucha experiencia, 40 años de experiencia en atender al consumidor, pero hay nichos donde debemos irnos especializando y las telecomunicaciones es uno de ellos, ¿no? Entonces, no es lo mismo atender una verificación, conciliación de precios de canasta básica ordinarios, sino que se necesitan en temas de tecnología contar con un equipo que le entienda a estos temas de fierros, de cobertura, infraestructura, espectro y obviamente cuestiones que pues todos los días vivimos, ¿no? Calidad escasa en algunos casos, precios que no están muy claros, publicidad engañosa y obviamente esa fue la idea. Y no fue una ocurrencia burocrática, formó parte de todo ese paquete de la reforma estructural de telecomunicaciones que se dio entre una reforma constitucional en el 2013 y la ley secundaria en el 2014. ¿Qué le implicaba a Profeco no contar con esta subprocuraduría? Hubiera sido un poco complicado atender lo siguiente. Los consumidores normales, todos los usuarios, tenemos un derecho previsto en el 28 constitucional. Dice la Constitución que los mexicanos estábamos protegidos por el Estado en la defensa. Pero como se reformó la Constitución y se agregó otro derecho más, diciendo de que todos los mexicanos tenemos derecho de acceso a la conectividad, telecomunicaciones, ancha banda e Internet, se convirtió en un derecho constitucional más de los consumidores. Y no solamente un derecho constitucional a secas, sino que se dice en la Constitución que es un derecho de acceso en condiciones de calidad, de competencia y sin restricciones arbitrarias. Entonces, tuvimos que crear en el Estado una oficina pues, que viera con perspectiva integral un asunto pues, que, repito, tiene preocupados a 217 millones de usuarios y que si la tendencia es a crecer la infraestructura de comunicaciones en México, donde todavía hay una diferencia de 45-50% de brecha digital. Si cubrimos eso en el corto plazo, pues más necesidad tenemos de proteger a los usuarios. 3 preguntas en una. Cuando se crea esta subprocuraduría, ¿cuántos expedientes o cuántos casos recibe? ¿Cuáles son los que más frecuentes? Y Baja California, ¿en qué lugar o qué posición ocupa dentro de estos casos que está atendiendo esta nueva área de la Profeco? Sí, mira, en el 2014 el 28% de todas las quejas de la Profeco eran de telecomunicaciones. El 2015, logrando involucrar a las empresas a que atiendan a sus clientes primero que la Profeco, el 21%, sigue siendo el primer lugar de quejas en todo el país y te hablo de un total de 31,000 quejas a nivel nacional. En 2014, el 2016, en lo que va del año, tenemos 14,000 quejas hasta abril, contabilizadas más las que se han acumulado. Y lo que hemos estado haciendo en Profeco, y lo hicimos hoy en la mañana con la Canieti, por ejemplo, aquí en Tijuana, y firmamos para ello un convenio a nivel nacional, es que las empresas sean la primera instancia de conciliación. Creo que las empresas son las más interesadas en que permanezcamos como sus clientes y no que la Profeco se vuelva un instrumento de garrote poniendo multas cuando al final del día lo que el usuario quiere es que le bonifiques y le compenses. No gana nada el usuario con que estemos mandando el dinero a Hacienda en una multa y él no vea reflejado
en su bolsillo, al final del día la queja, las ¿no? afectaciones, ¿no? Entonces, lo que estamos promoviendo en este año pues, es que las empresas se sumen, por ejemplo, a Concilianet, que es una plataforma muy, muy interesante donde se hace justicia cotidiana en línea. Y obviamente pues, la cosa es hablar con la gente de las empresas para que se suban a estas estrategias y dejemos a los temas del día a día que las lesionan más el bolsillo de la persona, a las delegaciones cambiar en eso. Y Baja California es un estado muy conectado. Datos del INEGI dicen que es el estado más conectado de la República. Ustedes tienen una gran capacidad de conexión, mucho desarrollo tecnológico, es un estado muy pujante en materia de telecomunicaciones y ocupan el 10º lugar tomando datos del año pasado. El año pasado, si juntaba las quejas que recibimos aquí con el delegado Julio Felipe García y su delegada Dávalos en Mexicali, entre ellos dos, todas sus quejas nos juntaron el año pasado el 10º lugar en el país. Pero como son un estado tan conectado, al final del día, haciendo términos relativos, a lo mejor no es tanto el problema. Y yo encuentro que el delegado está bien comunicado con las empresas y Sería como bueno haciendo el lugar que así ocupa, es, ¿no? y trata de resolverlas antes de que se convierten en un procedimiento por infracción a la ley. Y eso nos ayuda mucho. Y obviamente lo que nos pidió el delegado es que habláramos con la industria un poco para cerrar la pinza y con el sector educativo, pues para apoyarnos en los jóvenes en algunos estudios que requieren pues la intervención de académicos. Ahora, en torno a su visita del día de hoy al Estado, ¿cómo va a ser este convenio con Cañete? ¿Cañete qué papel va a estar jugando dentro de su Procuraduría? Cañete lo primero que tiene que hacer junto con nosotros es estimular en las empresas mejores prácticas. Es decir, mejores prácticas de cómo cobrar, cómo hacer publicidad. No se vale hacer publicidad engañosa, engañar en términos de cuánta velocidad das, cuántos minutos ofreces. Se necesita que las empresas entiendan que la publicidad debe ser responsable. Segundo, que se alineen a firmar los contratos de adhesión con base en las nuevas reglas de telecomunicaciones. Ya cambiaron las reglas del juego y se tienen que incluir temas de preponderancia y de nuevos giros en los contratos de adhesión. ¿En qué más nos va a ayudar Cañete? En también entrenarnos a nosotros. Tú que estás viviendo en un mundo tecnológico en esta empresa, sí, sabes más cuestiones tecnológicas que nosotros y nos va a servir mucho que nos orientes del cómo entender y comprender cuando hay fallas técnicas. Entonces necesitamos que nuestros conciliadores estén informados de cuándo falló un nodo, cuándo la transición digital fue un problema para una empresa, cuándo se cayeron llamadas porque el ancho de banda se agotó y alguien lo estaba absorbiendo. Esos temas tecnológicos que a veces no conocemos como abogados, que somos la mayoría en la Profeco, necesitamos la información de ellos. Y sobre todo difundir, ayudarnos a extender. Cañete en particular tiene muchas oficinas en el país y tiene gente capacitada para ayudarnos a darle promoción a los derechos de sus clientes. Al final del día son sus clientes los que deben estar más felices y que en la medida que nosotros logremos que sea menos una intromisión de Profeco, creemos que estaremos cumpliendo un objetivo común. Ahora, ¿cuál es el objetivo precisamente del gobierno federal con su Procuraduría? ¿Hacia dónde quieren llevar al país en materia de telecomunicaciones? Se habla que aquí están las grandes empresas, sin embargo, si comparamos con el país más cercano que tenemos, que es Estados Unidos, hay muchos siempre comentarios en el sentido, oye, pues es más rápido allá el internet, la comunicación, menos llamadas caídas, y que México, que tiene toda esa infraestructura, y reitero, tiene las compañías que pues, le han invertido más, pero sin embargo seguimos teniendo precios altos, aunque siguen bajando. ¿Hacia dónde se quiere llevar? Mira, en el tema de relaciones de consumo siempre hay una asimetría entre tú y yo y las empresas como consumidores. Esa relación de asimetría es la función que debemos nosotros cumplir. Tratar de nivelar el barco, como decía al principio, nivelar esa relación para que cada uno de esos usuarios no se vea visto en una situación de impunidad. Y entonces nosotros no solamente estamos esperando la queja individual de cualquiera de los que nos está escuchando, sino también tenemos facultades de representación colectiva y eso pues también va en su momento a hacernos ganar varias acciones que tú ya conoces, que están difundidas y que en su momento pues verán traducidos no solamente en un usuario, sino en varios millones. ¿Algo más que desea agregar, maestro? Pues agradecerte a ti, a esta televisora, el espacio. La idea que traigo es la instrucción del procurador Ernesto Nemer, que tiene 2 meses de encargado en la institución y nos pidió venir a las principales ciudades del país a difundir que existe la Procuraduría, que tiene la misión de ayudar y que obviamente pues es felicitar a este gran estado que tiene una gran conectividad y que no permitir que esas aperturas que tienen ustedes de tecnología
puedan generar un desbalance o una asimetría en los consumidores. Maestro, simplemente le pediría que mantengamos la comunicación, que nos mantenga al tanto de los avances que se van logrando con esta Subprocuraduría de Telecomunicaciones en Profeco y desde luego que nos informe de pues, cómo va la marcha de la relación Cañetti, de lo que va ocurriendo obviamente para el bien de no solo de las empresas, sino de todos en general en esta frontera. Será un gusto y agradezco la opción. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Maestro Carlos Ponce Beltrán, él es el subprocurador de Telecomunicaciones de la recién creada Subprocuraduría de Telecomunicaciones de Profeco.